Hola, soy Fabi y continuando con la historia del diseño, hoy vamos a dedicarnos a ver la obra de Eileen Gray, que va a integrar parte de la modernidad racionalista y el Art Deco. Nace en Irlanda en 1898, experimentó con materiales exóticos y refinados, como la laca y los tapices, pero al mismo tiempo adquirió los cánones racionalistas de la Bauhaus, gran arquitecta, diseñadora de muebles y decoradora, admirada por muchos, como Le Corbusier, considerada una dilettante por otros. Llegó a ver el reconocimiento de su obra, murió a los 98 años a pesar de su carácter inconformista y rebelde, en una época en que eso no era bien visto en mujeres que trabajasen independientemente. Aquí estamos viendo unas fotografías vintage de la célebre Eileen y aquí a sus 98 años en su departamento de París con un entorno clásico amenizado con parte de su creación y sentada sobre uno de sus célebres reposeras o chaiselong. Ahí la vemos trabajando en su estudio a edad avanzada y aquí con el célebre Le Corbusier. Parte de su obra que estamos viendo y vamos a analizar en su famosa casa E1027, una de las mejores 100 casas del siglo XX. Otra vez, aquí Le Corbusier, que interviene en esa casa con ciertas críticas que se pueden llegar a, a encontrar sobre ese hecho, pero ahora vamos a verlo. Y bueno, ahí está justamente su creación arquitectónica más famosa, una de las 100 mejores casas del siglo XX, sobre la Costa Azul, la denominada E1027, 27 por el año. La casa tuvo origen optimista e idealista. Uno debe construir para el ser humano para que pueda redescubrir en la construcción arquitectónica el placer de la autorrealización en todo lo que extiende y lo completa, escribió Gray en un número de la Architecture Vivante en el año 1929. Incluso los muebles deben perder su individualidad y mezclarse con el conjunto arquitectónico, agregó. Esta casa o villa fue pensada como un tranquilo refugio para Gray y su entonces pareja, el arquitecto, crítico y editor rumano Jan Badovici, quien ayudó en parte al diseño del proyecto. Definido básicamente como un rectángulo blanco al borde del acantilado de la comuna francesa de Cap-Martin, la villa es claramente un edificio del movimiento moderno. Adopta ciertos aspectos de los 5 puntos de la nueva arquitectura: pilares de hormigón, planta libre, cubierta jardinada, la ventana original y la fachada libre, propuestos por el célebre Le Corbusier en el libro Une Architecture del año 1923. Mientras tanto, a pesar del llamado de Corbusier a adoptar la apertura tanto adentro como afuera de cada proyecto, la privacidad es uno de los objetos principales de E1027. En el exterior, las ventanas del cielo a piso, abiertos al mar Mediterráneo, entregan luz natural y amplias vistas, pero también incluyen persianas y 2 franjas de lienzos que protegen el interior de la casa, bloqueando la luz natural y enmarcando la privilegiada vista de la costa. De hecho, Le Corbusier fue un gran amigo de Badovici y estaba obsesionado con la E1027. Luego que Gray y Badovici finalizaran su relación en el año 1932, el arquitecto rumano se quedó con la casa y alojaba a menudo con su esposa, contra toda voluntad de Gray, a Le Corbusier, que pintó murales dentro de la casa con la venia de Badovici. Asimismo, el arquitecto franco-suizo incluso intentó comprar la casa, pero falló, por lo que optó por comprar una propiedad cercana donde construyó una pequeña cabaña, Le Cabanon de Vacances. La degradación de la E1027 continuó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando soldados del ejército nazi practicaron su puntería en los muros de la casa. La muerte simbólica dio paso a muertes reales. El 27 de agosto del año 1965, el cuerpo de Le Corbusier apareció en esa misma costa tras morir ahogado mientras nadaba, a pesar de la restricción impuesta por su médico.
Después de eso, la casa y el área circundante fueron declaradas sitio moderno debido a su importancia internacional. Sin embargo, la declaratoria no detuvo la decadencia de la villa. Ahí vemos una imagen de archivo periodístico del Corbusier vacacionando en la costa. La vivienda está siendo cuidada como corresponde actualmente. En el año 1999, la villa fue comprada por la organización Conservatoire du Littoral y desde ese entonces ha pasado por diversas remodelaciones. La más reciente fue llevada a cabo por Cap Modern en el año 2014 para administrar la villa junto a la cabaña de Le Corbusier. Hemos tomado la decisión, nos dice, que no está de moda en los cursos de conservación de reconstruir lo que ha sido destruido y devolverlo a su estado en 1929, dice Tim Benton, curador de Cap Modern y profesor de Historia del Arte especializado en el siglo XX. Si se considera vacía, esta es una de las 100 casas más importantes de fines del movimiento moderno, nos dice Benton, pero en su interior es uno de los 4 interiores más importantes del movimiento moderno en todo el mundo. Es por esto que estamos haciendo de nuevo el mobiliario con las mismas herramientas, los mismos materiales y los mismos procesos que los originales. Ahí vemos una imagen que incluye parte de la actividad artística que hizo Le Corbusier en estas paredes. Otra vista del lugar privilegiado en que se enclava esta famosa residencia, que se denomina E1027. Casi toda su producción lleva el prefijo de colocarle la letra E de Aileen. Y después el año. En la actualidad se encuentra en este estado. Y ese es el enclave geográfico del magnífico lugar donde está ubicada la residencia. Se puede ver la costa. Y cuesta creer que los soldados estuvieran apuntando, haciendo puntería a esta belleza. Ahí podemos ver una maqueta con la topografía del lugar, cómo se va adaptando. Más otra vista de esta maqueta que demuestra todos los planos y volúmenes que van acompañando estos 5 puntos que recién mencionamos, que se los debemos a Le Corbusier, obviamente, y que se catalogan como parte de su arquitectura y se aplica a la arquitectura racionalista. La modernidad se divide en modernidad racionalista y modernidad orgánica. Si les interesa, en este canal hay un video que explica la diferencia entre ambas. Más vistas en estos dibujos que incluyen la topografía del lugar y la vivienda, y como recién se mencionaba, tiene postigones. Fotos originales, porque muchas de las fotos que se encuentran de todas estas residencias del racionalismo son fotos sacadas por sus propios creadores. Ahí se puede ver del lado opuesto a la costa cómo se integra a la piscina y el jardín. Y es privilegiado el lugar. Observen la barranca con la costa y el acantilado hacia el mar. El estado de deterioro en que se la encontró a la casa por mucho tiempo. Algunas acuarelas que la ilustran de una manera más idílica. Una axonometría. Y ahora vamos a conocerla por dentro. En este caso, la planta baja, en su estado del año 29. Unas imágenes, estas fotos fueron tomadas por el propio Le Corbusier en sus momentos de estancia en la misma residencia. Estas también son muy conocidas, están en las filmaciones originales de la vida de Le Corbusier, que pueden encontrar en la red. Y aquí vemos también otra imagen que fue tomada por la propia Eileen Bray y su esposo, Jean Badovici, en el año 26. Y el interior, podemos ver aquí en este interior, todo el mobiliario tradicional que hoy en día integra parte de los clásicos del 20, creado por esta célebre arquitecta y diseñadora irlandesa.
El lugar, en este caso, está amenizado, tal cual se planteó en su momento. Las alfombras, el mural de la pared, todas las mesitas, el sillón vivendum, su famoso sillón plegable, y también se la puede encontrar en este estado de vacío en otras instancias de la casa. Este es el mural que se cuestiona porque Le Corbusier intervino. Saben que Le Corbusier fue también pintor, cubista, y intervino mucho de sus propias creaciones. Y en este caso se le ha cuestionado el hecho de haberse obsesionado con esta residencia una vez que ya tuvo acceso, mientras Aileen ya no era esposa de Badovici, y intervenirla de esta manera con estas pinturas y también con estos relieves en la pared. Otra habitación, otra estancia de la misma residencia, con todo el mobiliario y la ambientación que Aileen nos legó, y el estado de deterioro que podemos encontrar, que se puede percibir en estas imágenes. Esos son parte de los planos y algunas acuarelas de época o planos coloreados o perspectivas coloreadas o fotografías coloreadas que nos asemejan como dibujos. Pero la carátula del inicio del video se decía que era modernidad racionalista y art déco. Bueno, tenemos que entender que la modernidad abarca de 1900 hasta fin de la Segunda Guerra Mundial, 1945-50 si quieren. Y dentro de eso existe la modernidad racionalista y la modernidad orgánica. La modernidad racionalista está encarada por Le Corbusier, la Bauhaus, Steele. Todo eso está en este canal para que lo puedan ver. Y la modernidad orgánica se corta parte con artistas como el finlandés Alvar Aalto o el norteamericano Wright. Es una modernidad menos, diríamos, rígida, menos. Dentro de la modernidad racionalista se plantea una versión decorada, me gusta esa definición, el art déco. Es decir, el art déco sería como la versión decorada de la Bauhaus o la versión decorada del racionalismo. Y no todos los arquitectos y creadores se dejan seducir por el art déco, pero no es el caso de Aileen, que sí lo hace. Y en esta imagen estamos viendo no solo un taburete de inspiración egipcia, sino también su famoso sillón piragua, que tiene que ver con estas influencias que el Art Deco recibe del mundo africano, del mundo oriental, del mundo egipcio, debido a los descubrimientos arqueológicos, y que toma parte de la modernidad racionalista y termina empapándola de esta modernidad que uno dice modernidad de los 30, modernidad de los 40, no la modernidad racionalista que parece, vieron, imperecedera. Bueno, ahí se puede ver el sillón piragua, que no era nada ecológico ni nada, diríamos, compasivo con el medio ambiente, porque está hecho de cara y de tortuga. Y esto es lo que busca el amante del Art Deco. Esas personas que a través de la exposición célebre del año 25 encuentran una aceptación de lo moderno de la época. Y hoy en día, cuando uno lo ve, dice, sí, moderno de los 30. No es esa modernidad que uno mira a través del racionalismo, y dice moderno de ahora, del presente, del futuro, porque es tan imperecedera y tan neutra que no se encaja en una época determinada. Sigamos viendo. Comparando nuevamente, ven el interior de la E1027, tiene un interior racionalista, con toda la creación de mobiliario y accesorios racionalistas que nos propone Aileen. Pero observen esta imagen, en algunas propuestas, ya que ella, les vuelvo a recalcar, que se deja seducir por el Art Deco y no es la única, podemos encontrar a Robert Mall Stevens, famoso arquitecto, que también le sucede lo mismo. Y entonces dentro del mobiliario que vemos aquí, y ahora vamos a conocer, está el Vivendum, que es un mobiliario racionalista dentro de su creación moderna, pero también existe otro sillón que tiene como colmillos que es satisfactorio al gusto del Art Deco, exótico, al igual que utilizar estas pieles de cebra o ese taburete con
atribuciones de gusto egipcio. Lo egipcio viene en esta época por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Entonces se pone de moda lo egipcio en arquitectura y en mobiliario, pero dentro del rubro del Art Deco, ¿no? Del modernismo racionalista. Y volviendo a lo racionalista de Aileen, ahí tenemos un interior creado con todos sus mobiliarios y mesitas auxiliares de corte totalmente racionalista, con materiales propios del racionalismo, que tienen que ver el metal doblado, el caño, el vidrio, las superficies lisas, la forma sigue la función, sí, por supuesto, y nada superfluo. Volviendo a la E1027, su estancia principal, encontramos dos piezas claves de su creación. Tanto el sillón que ven a la derecha, tapizado en cuero negro, como el sillón curvo, el vivendum. Y ahí en un libro, en su portada, un libro de Aileen en su portada, podemos ver este súper clásico de Aileen, que pertenece a esta etapa, también estamos hablando de la década del 20, y que es un elemento fundamental en su creación. Ahí lo tienen, miren qué belleza, es del año 25, es toda madera que se articula, ¿ven? Con diferentes mecanismos. En parte, no es, en su momento yo expliqué en los clásicos del 20 y del 50 la diferencia entre mobiliario estructural y mobiliario macizo. El mobiliario macizo no tiene que ver con el estilo de la época, tiene que ver con los encastes tradicionales de carpintería, que los modernos siguen trabajando. Después está el mueble estructural, que es el que tanto sea de madera, recuerden Tonet, que también tienen este canal para verlo, y las claraciones de la Bauhaus pueden ser tanto en metal como en madera. El tema es que no se encastra de manera carpinteril normal, sino que se atornilla, ¿no? O se clava. Entonces hay una combinación entre lo que es el mueble macizo y el mueble estructural que se da inclusive en el mobiliario moderno de varios creadores. Es realmente también imperecedera esta creación. Como dirían los franceses, una chaiselongue, que ya conocimos en otros autores también, el Le Corbusier, por ejemplo. Miren, no, todas las tomas que pueden hacerse son bellas, en blanco y negro y en color. Y atrás, fíjense, hay un mueble gabinete porque tiene cajones, y estantes y mucho lugar de guardado. Comparado, esos son también creaciones de Aileen, tienen muchos muebles de este tipo, ahora lo vamos a ver, y comparado con el sillón en versión cuero rojo. También en piel de potrillo, recordando que si ella está influenciada por el diseño francés también, y eso le pasa a Le Corbusier, va a trabajar la piel del caballo o el cuero del caballo. Y en este caso particular es una versión de metal anodizado. El metal anodizado es ese metal que utiliza mucho también las creaciones del 20, que tienen que ver con los modernos del 20, quise decir, tiene que ver con un metal que sufre un proceso electroquímico que lo deja con una tonalidad metalizada. Puede ser tanto dorado, plateado, rosado, verde. Se da mucho inclusive en esos ceniceros que uno ve en los bares antiguos con logotipos de bebidas y se ha puesto muy de moda el anodizado. Es un metal que se preserva de ser oxidable, pero que en vez de ser plateado o dorado, también se le puede colocar algún color. Es un metalizado de color. Ese es el proceso de anodizado, que es menos resistente que el cromado. Bueno, y esta reposera totalmente plegable era especialista en estos muebles que se articulaban, está con metal anodizado. Puede haber también, como pasa en las otras creaciones de Stihl y Bauhaus, cromado y plateado, obviamente, de acero. Ahí se la ve desplegada, abierta,
Y otras creaciones, y estas sí, son de carpintería tradicional, porque los encastres entre toda la estructura de los travesaños y las patas se hacen con las clásicas encastres de carpintería tradicionales, cajimuesca, caja de espiga, cola de Milano, cola de golondrina. Este es otro sillón muy clásico de ella, que integra los clásicos del 20 y que está hecho a la usanza típica de los racionalismos de aquellos tiempos, que es el caño cromado y niquelado, no acá anodizado, con cuero, una estructura, su mueble estructural, y una tapicería flexible a través de este material. Hoy en día puede utilizarse cuero ecológico, cuerina. En aquellos tiempos se utilizaba cuero de animal. Y la diferencia entre los apoyabrazos indica una cuestión de uso, de integración con otros muebles, mesitas auxiliares. Este podría pasar tranquilamente como un diseño de los que podemos encontrar en la Bauhaus de Breuer o de Le Corbusier, pero es de Eileen. Y es normal porque ellos se despojan de todo lo anterior, se guían por la forma siga la función, los materiales modernos, y en despojo absoluto de cualquier ornamento. Y por eso quedan estos muebles que uno dice, qué modernos. Claro, son modernos, que no quiere decir que sean contemporáneos, porque lo contemporáneo es lo que pasa ahora. Y puede haber un revival de todo esto y también volver al pasado con eclecticismo histórico y cosas kitsch, como nos pasa hoy en día. Por eso les recomiendo ver en este canal, que después se lo voy a dejar linkeado, los clásicos del 20 y del 50, para que vean todo el panorama que hay. Bueno, esto es muy racionalista, pero hay que recordar que ella se deja seducir también por el Art Deco. Este se llama Sofalota, del año 1925. Es tan actual. Lo moderno, racionalista, es tan imperecedero que sigue transitando a lo largo de las décadas y uno lo sigue viendo como actual, obviamente. Podemos tener un montón de críticas con respecto a veces al uso, al rendimiento que pueden tener algunos sillones, como el caso de las cantilever que se pueden dar vuelta para atrás, ya lo mencioné inclusive en la Bauhaus, pero son imbatibles, no nos han dejado nada para inventar, porque realmente fue despojarse de todo el eclecticismo histórico anterior y surgir con lo nuevo. Esta es una Cheslong, pueden compararla con la de Corbusier, y esta es su creación más emblemática y más interesante. Es el sillón Vivendum. Uno dirá, pero es curvo, está como arriñonado, parecería tal vez no tan racionalista, por ahí una modernidad orgánica. No, no, es una modernidad racionalista porque está adaptado a la función de envolver a la persona que aquí se sienta, en la espalda, es tipo cubo, así el respaldo es igual que los apoyabrazos, la altura, y dejar a la persona que aquí se sienta de una manera acogedora, ¿no? No tiene que ver la curva con aburrirse de la línea recta, no, la curva si es necesaria, el racionalismo, tanto en arquitectura como en mobiliario, la usa, obviamente. ¿Y por qué se llama Vivendum? Porque este voluptuoso sillón con estructura de acero tubular, que fue diseñado por Eileen Gray en el año 29, se trata de una silla singular, todo un ícono del movimiento moderno, siguiendo la estela de otros maestros del diseño como Mies van der Rohe o Le Corbusier, y su nombre proviene del hombre de Michelin, siendo bautizado por la propia Gray de forma irónica. El cuero está cosida de manera que parece hinchado, las almohadillas interiores de poliuretano con relleno de poliéster le confieren un aspecto esponjoso que además lo hace sumamente cómodo. Cabe aclarar que tanto el poliéster como que acá se menciona, o estos rellenos actuales de poliuretano, no existían en la época de Eileen. Eso lo comenté también cuando vimos los clásicos generales del 20 y del 50, se utilizaban otros rellenos, pluma, crin de caballo, y después se fue reformulando para los nuevos rellenos que se utilizan actualmente. Bueno, ahí tiene un afiche muy interesante, muy vintage, del personaje que integra los neumáticos Michelin. Y aquí lo vemos en primer plano, es realmente
un ejemplo espectacular de un clásico del 20 imperecedero. Por supuesto, como lo aclaré en su momento, estos tienen derechos legales y derechos no cumplidos. En el caso de que uno lo quiera imitar, tiene que variar las medidas para no pagar los derechos que los tiene la NOL International. Bueno, aquí tenemos una bella imagen de Aileen de pequeña con toda su familia. Aileen es la que tiene el sombrerito o la capuchita en el cabello. Es la pequeña que está de pie. Y otras tomas porque los muebles del siglo XX se miran de todos lados. Es como que son, vieron, seres vivientes. Uno puede verlos girar o puede verlos moverse de una manera que no son muebles frontales. Son muebles que se articulan con todo el ambiente. Una vez encontré una definición que me gustó mucho en un video que decía que parecían como animales, en el sentido de que tenían vida propia los muebles del 20. Bueno, puede ser también aquí, en otras texturas, colores. Siempre se tiene que utilizar algún material de este tipo, cuero, ecocuero. Y por del lado de abajo es muy simple, la mayoría de los muebles clásicos del 20 tienen unas sujeciones mucho más complejas, que por eso son difíciles de copiar si uno quiere imitarlos sin pagar los derechos originales, y se les dificulta bastante a los imitadores. En este caso es muy simple. La van a encontrar en negro, en rojo, muchos fabricantes, en este caso en verde, en una tela, y en un interior que tiene varias cosas de Aileen. No así el interior que está armado con ese aspecto de concreto muy, muy actual, muy contemporáneo, pero sí todas las piezas, lo que indica que, como ya lo comenté en el video correspondiente de los clásicos del 20 y el 50, este tipo de mobiliario se adapta a la contemporaneidad de una manera absoluta, no pierde vigencia. Este es de tela, ¿ven? Es la cautivadora armonía de su diseño, a pesar de su tamaño, la que lo hace una pieza de diseño única, donde se une una majestuosa grandiosidad con un encanto especial, incomparable con cualquier otro sillón del movimiento moderno. Tras varias décadas fuera de producción, en el año 72, Classicon la recuperó y desde entonces ha continuado produciéndola ininterrumpidamente. Está disponible en cuero y tela y en diversos colores. Su precio oficial, según este fabricante, está en torno de 3.490 euros. Sí, son caros, y esto también lo comenté, que la Barcelona 29 en versión original de la NOL vale $5.000. Ahora hay versiones, diríamos, falsas, versiones que tienen que variarle las medidas, lo van a encontrar en este modelo también, pero no es igual al original, obviamente. Fíjense en esta decoración contemporánea cómo se integra perfectamente. Y cuando uno habla de lo contemporáneo, hay eclecticismo de muchas cosas, de materiales, de vueltas al pasado, de remitir a ciertos elementos que tienen que ver con lo emocional, cosas que no tienen nada que ver con lo racional original y que nos satisface actualmente al gusto actual. Bueno, aquí tenemos también otra suerte de cheslong. Podía ser lo que en los estilos llamábamos una banqueta. ¿Mm? Podía ser como la banqueta el sillón del psicólogo o el diván del psicólogo, y tiene capitoneados. Los capitoneados en los muebles modernos tienen que ver con el armado de todo el tapizado y la estructura del relleno. Hermosa, imperecedera, también del año 26, 27, 29. Y hoy en día, ven, ahí tienen un lindo ejemplo de lo que es lo contemporáneo hoy en día, y que hubiera sido rechazado por cualquier racionalista, incluida Aileen, porque tenemos elementos de adorno como ese par de jarrones que podían ser molestos o se podían llegar a caer, una alfombra peluda que no es muy apta para la limpieza, es de tipo flocatas, alfombra, algunas texturas en la pared que hoy nos proponen revestimientos como los de la marca Maciza o Faplac,
por lo menos aquí en mi país, Argentina, están muy de moda, que tienen que ver con hechas de melamina, con base de fibrofácil, y encuentran todas las texturas, incluida la textura de concreto que recién veíamos. Para los tiempos de Aileen y los tiempos de la modernidad racionalista, lo normal eran las paredes blancas. Más variantes de este diván. Miren cuántas aplicaciones se pueden dar diferentes en cuanto a las posiciones y las vistas. Y en este caso particular, otras variantes diseño de ella con estos bloques acolchados que después van a ser muy usados en la década del 70, este tipo de propuesta de mobiliario informal. Algunos de forma curvo, y algo que en mi particular es mi favorita, la amo, también E1027, Adjustable Table, ¿no? Bueno, ahí está la fecha de vuelta, les recuerdo, Aileen nació en el año 1878 y fallece en 1976. Esta mesa es preciosa, está hecha todo con caño doblado, niquelado y cromado, tiene vidrio y con mecanismo manual se va ajustando la posición de altura y con su formato se puede incluir dentro, debajo de una cama, es totalmente deslizable. La E es por Aileen, 10 por el catálogo de producción y 27 por el año. Y ahí se la ve a una caricatura de la propia Aileen con en la mano, miren, si ven el video de la Bauhaus lo van a poder cotejar, la famosa tetera de Marianne Brandt, de aquella alumna brillante de la Bauhaus. Ahí está la medida, ajustable de 55 a 75, con 52 centímetros de diámetro. Va de 70 a 98 lo máximo, es decir, la parte donde está el sostén en forma de T, arriba, de L, perdón, y el ajustable de la mesa con el vidrio es de 56 a 84 centímetros. Más vistas. Y su inserción en la decoración, fíjense qué práctico, si uno la acerca a la cama, queda debajo de la cama la base, y la parte de apoyo se puede utilizar como mesa de desayuno, así a su vez una mesa lateral, una mesa de noche, mesas de laterales de living. Un montón de fabricantes la imitan. Está la versión original, que por supuesto siempre la va a comercializar con derechos los que tengan justamente los derechos originales, como es el caso de la Nola International. Ahí se la ve en plena acción cuál es la utilización de esta mesita. Y hoy en día ahí se la ve combinada con el gran confort de Le Corbusier, par de sillones. Y un detalle para que vean la belleza del diseño tan puro y claro. Tan simple, pero tan creativo. Ideal para deslizar sobre alfombras, pero no es el único caso. Tiene muchas mesitas diseñadas, inclusive mesitas de coiffeur, mesitas para peluquería o actividades de peluquería. Se la ve en versiones con madera, laqueadas, insertada, queda muy bien inclusive en un ambiente más clásico. Y acá se ve combinada la célebre mesita con un sofá contemporáneo que en definitiva deriva de los diseños modernos, y la lámpara Argyle, que también es un súper clásico, en este caso de los 50. Acá combinada con el gran confort de Le Corbusier y un empapelado vintage. Y estas son las mesitas que les contaba, auxiliares, que juegan con planos que hacen acordar un poco al tema de la abstracción o al cubismo. Están trabajadas, sí, con carpintería tradicional, porque están hechos en diferentes tableros de madera laqueados, que están encastrados de maneras tradicionales, y hay un juego óptico aquí también. Estas también son mesitas muy utilitarias, observen los cajoncitos que se abren de costado.
y una serie de mesitas auxiliares también y banquetas para actividades de este tipo que les contaba, como si fuera, vieron, actividades de peluquería, consultorio y también servicio de té o lo que ustedes quieran. En este caso, una mesita para poder almorzar de manera individual en el exterior. Ven que lleva el nombre de E1027 porque ese es el año de creación. Ven aquí mesitas con bandejas de apoyo, retráctiles. Y esta también es otra mesita que puede servir tranquilamente. En realidad es una especie de mostrador que se despliegan los cajones para actividades, ven, de negocios, como podía ser un salón de belleza, una peluquería. Y es aquí donde vemos el toque Art Deco. El Art Deco se lo conoce por sus líneas ampulosas, por tener esas plataformas muy fuertes, por combinar materiales de manera contrastante, cromados con laqueados, maderas claras y oscuras, efectos como si fueran colmillos de animales, esa combinación de curvas y rectas que se entrecortan entre sí. Y eso cuando uno ve esto, sí, es moderno de los 30, moderno de los 40, pero son diseños de Eileen, excelentes diseños, como esta que tiene un toque egipcio. Dentro del mobiliario egipcio hay muchos taburetes que tienen este aspecto. En este canal tienen el mobiliario también de la antigüedad, incluye el de Egipto. Acá tenemos un ébano de Macassar, una chapa de madera muy sofisticada, típica del Art Deco, porque el Art Deco utiliza todos materiales exóticos de la naturaleza y le incluye también pieles de animales, lamentablemente, como en ese caso tenemos el galuyá o la piel de tiburón curtida en el centro. Y ahí vemos lo que veíamos en perspectiva con el sillón Vivendum en color rojo en otra imagen del año 25, este gabinete. El mueble gabinete, como hemos visto en la historia del mueble francés, es el mueble que tiene cajones, cajoncitos de guardar. Y siempre desplegando este desarrollo ingenioso que tiene Eileen de darle diferentes formas de apertura. Ahí vemos un conjunto completo porque la mesita también sirve, esa famosa de 1027 ajustable, sirve para living, para dormitorio, para escritorio. Y todos esos muebles modulares que después fueron muy populares a partir de los 60 para múltiples usos, que son tan comunes en el mundo europeo. Como ella, si bien es irlandesa, está trabajando muchísimo en contacto con el diseño francés, también tenemos estas influencias. Esto es lo que hoy en día podemos interpretar, porque esto es una decoración contemporánea. Observen los revestimientos del gusto del concreto hoy en día que tenemos, hechos con estas placas de melamina o con concreto real, y la introducción de estos clásicos del 20, en este caso las banquetas de bar. Y aquí el primer impacto que uno ve comparado con lo anterior, que es más racionalista, es el Art Deco, que es esa sofisticación, porque el Art Deco tiene muchas características. Puede ser el más estándar hasta el más sofisticado que consumía el público, podía ser una diva de Hollywood. Entonces lo que vemos aquí es el más sofisticado, con pieles de animal, con combinaciones exóticas de formas, con texturas muy untuosas y pesadas, con los colores del arte africano. Ahí tienen un ejemplo Art Deco que es emblemático de Eileen Gray, que en muchos libros, en vez de aparecer el Vivendum, aparece este, que es un sillón que parece estuviera hecho de colmillos de algún animal del África. Y lo que vemos aquí es el trabajo de mueble tradicional, no un mueble estructural, sino un mueble macizo, aunque hay madera curvada, obviamente. Ahí se lo ve inserto dentro de una decoración ecléctica, histórica, porque lo que se ve al fondo es un sillón William and Mary, y una colección de antigüedades, y este que es de Eileen, de la época de su seducción por el Art Deco, tiene que ver con lo egipcio. Y no es que los egipcios hicieron este mobiliario, sino que tiene que ver con las decoraciones
a veces aparecen capullos de loto, o efectos lotiformes en las patas. Allí lo ven, por ejemplo, los capullos de loto y en la cúspide de las patas, sosteniendo la tapa de la mesa. Y eso se le atribuye al Art Déco y a la influencia que tiene de lo egipcio, porque en esa época del Art Déco, que va de los 20 a los 40, se descubren las tumbas de Ur y la tumba de Tutankamón. Entonces toda la influencia viene al Art Déco como algo exótico, en joyería, mobiliario, arquitectura. Y observen qué interesante esos madroños que cuelgan diseño de ella muy Art Déco, con esos botones de madera laqueado en color suela y unos madroños de tela de seda. Los madroños son los pompones esos que cuelgan. Y el sillón piragua, que está revestido de carey de tortuga. Atrás un biombo de los tantos que ella diseña. Tiene diseños característicos de biombos, muy apropiados para el gusto art déco, y otros de aspecto más racionalista. También diseñadora de lámparas. Esta podía atribuirse a una estética más art déco, porque el art déco no se conforma con ángulos rectos, quiere tener líneas ampulosas y combinación de líneas entremezcladas. Si recuerdan cómo es el edificio Chrysler, su cucurucho, su punta de acero niquelado de 27 toneladas, ese es un buen ejemplo de lo que es el art déco, como primer impacto. Otra lámpara de escritorio, que funcionalmente es re moderna. La forma sigue la función, pero hay algunos detalles, ¿ven? Como por ejemplo el hecho de colocarle esos dos extremos que cierran en la parte donde va la luminaria, la lámpara, con estas molduras concéntricas en forma elíptica, la combinación de texturas negro y dorado, la hacen más art déco. Lo mismo que este aplique de pared, que por supuesto totalmente funcional, pero tal vez un diseño de la Bauhaus hubiera sido, como los de que hacía Wilhelm Wagenfeld, hubiera sido simplemente un cilindro de opalina, y no el formato que tiene esta tulipa, un poquito más curvo, con esa curvita ampulosa característica del Art Déco. Y el Art Déco suele trabajar muchas bases escalonadas, como los que están viendo acá en el sostén de la tulipa. Esta que es digna de la película Metrópolis, les diría, es espectacular. La única diferencia, esto lo mencioné también cuando vimos cuando estuvimos viendo la Bauhaus Steel, es que las lámparas, la bombita, como decimos, el foquillo, eran diferentes a lo que hoy en día tenemos. No me remito porque ahora tenemos LED, sino que pueden ser, no importa si es LED o incandescente o halógena, es que eran muy grandes las lámparas, eran de gran bulbo grande, y los tubos fluorescentes recién empezaban en aquellos tiempos. Entonces por ahí lo que varía es que las lamparitas eran muy grandes, y es por eso que a veces el diseño de alguna luminaria se puede dificultar. Igual acá lo logra de manera perfecta. Da una luz, ven que termina dando unos efectos concéntricos, da una luz indirecta hacia arriba. Y acá miren qué interesante, porque ella está muy preocupada por el tema funcional. Vuelvo a remitirles estos muebles que podían ser de coiffeur, de peluquería. Miren qué bueno esto del espejo, con diferentes espejos superpuestos con aumento, tan actual esto, ¿no? Y ahí están los biombos que ella plantea de manera diferente a los biombos tradicionales de hojas plegables. Son los biombos que tienen su propia movilidad sin articularse en sí mismos. Es decir, es todo un panel que tiene diferentes piezas articulables en su propia estructura, y no que se va articulando en 3 o 4 paneles. Igual, bueno, son laqueados, pueden venir en blanco, en negro, son de sus grandes creaciones, como divisorios de ambiente, como articuladores del ambiente. Hoy en día también se los reedita. Y estos serían los biombos de corte más tradicional que conocemos, ¿no? De 4 paneles, pero en este caso con laqueado y una decoración art déco, que el art déco siempre combina líneas que se entrecortan entre sí,
y que terminan enmarcadas dentro del contexto del objeto en sí. Otra que estaría más relacionado con el gusto art déco, esto es laqueado también, es del 22 al 25, desarrolla toda esta serie de biombos, y aquí lo que vemos son alfombras diseñadas por ella, que hoy en día serían diseños recontemporáneos, como por ejemplo esta que tiene como atribuciones de 1 centímetro o de marcaciones de una regla, neutras, o esta con diseños geométricos muy abstractos. Ahí se la ve inserta esta alfombra junto a su mobiliario en la casa E1027. Otra alfombra que en realidad es cuadrada, pero tiene su centro redondo en diseño. Otra que entrecruza, esto es muy del Art Deco, ¿ven? También entrecruzar diferentes líneas o volúmenes que se van cortando, más bien figuras, perdón, que se van entrelazando y cortando entre sí. Por eso los invito a ver célebres edificios Art Deco para que vean cómo se entrecruzan las líneas. Otra que es totalmente contemporánea, les diría. Y hace acordar a los diseños abstractos del neoplasticismo de Mondrian. Y no es casual, está ella visitando también, intercambiando ideas con el movimiento Stile. Son todos de aquellos tiempos, una gloria del diseño, les diría. Bien, bueno, los dejo con estas alfombras maravillosas que hoy, por supuesto, se pueden conseguir bajo licencia, y nos vemos en el próximo capítulo de la historia del diseño. Recuerden que en este canal tienen los clásicos del 20, los clásicos del 50, tienen un resumen de diferentes tendencias estilísticas, desde lo barroco hasta lo moderno, orgánico y racionalista, y por supuesto tienen también el capítulo de estilo. Y vamos a seguir, y Tonet también, vamos a seguir sumando más capítulos a la historia del diseño. Bueno, los dejo con esta última imagen que me hace acordar a la película Metrópolis. Muchas gracias y espero que les haya sido útil. Hasta la próxima.